Problemas para llegar, ¿verdad? Dimos vueltas y vueltas, Eric ya no sabe por dónde ir, si le va a Gonzalo también, no sé Salvador, si ya he quitado también ahora, todavía sé que iba a haber una manifestación ahí en Díaz Virón, entramos por aquí, después se dice fue hasta Juan Enrique, nos regresamos hasta la de hoy, bueno, total que aquí nos quedamos y no había oportunidad, pero qué bueno que ya estamos aquí. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Iván, te dejamos este lugar para que compartas lo que el Señor ha puesto en tu corazón para la iglesia esta tarde. Hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Aleluya. Sé que siempre que vengo me presento, pero la verdad es que soy medio olvidadizo para los rostros, entonces no sé si alguno de los que ya estuvieron son nuevos o no me conocen. Entonces, de cualquier modo, siempre aprovecho para presentarme nuevamente. Mi nombre es Iván Rivera, soy hijo del hermano Gonzalo, de la hermana Auralia. Mi hermano es Eric, mi esposa es Mariana, que me acompaña aquí de este lado. Venimos de Ciudad de México. En Ciudad de México nos congregamos en la iglesia Betel con nuestro pastor, que es el pastor Fernando López Reyes, del cual reciban un cordial saludo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de comenzar, quiero compartirles algo. Normalmente, como les dije, venimos de Ciudad de México aquí a Veracruz Puerto. Yo soy originario de acá, pero ya me achilangué. Ya llevo 11 años viviendo en Ciudad de México. Y en Ciudad de México el ritmo de vida es totalmente diferente al ritmo del puerto o al ritmo de provincia. Por ejemplo, aquí en Ciudad de Veracruz los vehículos van a 50 la máxima, si mal no recuerdo. Ciudad de México 80, 90, dependiendo de la vialidad. El ritmo de vida es acelerado. Incluso vas al Walmart en Ciudad de México y la cajera no sé cómo le hace y pasa 3 artículos en un segundo. Aquí en Veracruz vas a Walmart y pasa un artículo cada minuto. Aquí todo es un tanto más lento. Incluso la que a veces se desespera es mi esposa, porque llegamos de la pista y entramos a Veracruz y le tengo que decir, mi amor, ya estamos en Veracruz, bájale, bájale. Y el espíritu de Toretto, de Rápido y Furioso, se apodera de ella y de repente le pisa recio y se nos pasa la salida y tenemos que ir a dar alguna vuelta. Pero es por el estilo de vida que llevamos. Y muchas veces eso nos arrastra. Y a veces la vida así es muy dinámica, es muy veloz, es muy cambiante, que las circunstancias de la vida nos empiezan a ahogar y nos empiezan a llevar con ella. Incluso hay famosos refranes que dicen, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y entonces, ¿qué pasa? Que andamos así todo el tiempo. Y pocas veces nos tomamos una pausa para reflexionar, para meditar en lo que Dios hace o en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Decía el salmo con el que iniciamos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Pero a veces no es cantar alegres a Dios, sino que pareciera es cantar rapidito a Dios y vámonos para la casa, porque el tiempo nos come. Dice el mismo salmo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Quiero invitarte, antes de entrar a la lectura, que te tomes un momento, que inhales, que exhales y en tu exhalido digas aleluya. Nuevamente, aleluya. Amén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Y el título del sermón de esta tarde es Pausas que transforman la fe. Y precisamente en ese ánimo te invito a que nos tomemos una pausa para reflexionar en la bendita palabra de Dios. Así como iniciamos con un salmo, en esta ocasión te quiero predicar de un salmo, pero de un salmo que curiosamente no está en el libro de los salmos. Y me dirás, ¿cómo, hermano? Un salmo que no está en los salmos. Así es, amado hermano, un salmo que no está en los salmos,
porque no solamente en los salmos encontramos salmos, también en otras partes de la Escritura. Y este salmo se encuentra en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Amén. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Amén. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y te voy a invitar a que leamos los primeros dos versículos. Primeros dos versículos del capítulo 3 de Habacuc. Cuando lo tenga, diga amén. Lo voy a leer primeramente yo, me siguen con su vista, y en una segunda lectura lo leemos unidos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Unidos. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionoc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar con bien a este tu santo lugar. Ahora hemos escudriñado tu palabra, la hemos abierto y te pedimos que sea ella la que nos hable, que sea tu palabra la que toque nuestras vidas y transforme nuestro corazón. Señor, antes de hablar, queremos escucharte a ti. Permítenos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Como les comentaba, todo el capítulo 3 de Habacuc es un salmo. Y es un salmo hermosísimo. Un salmo lleno de figuras, un salmo lleno precisamente de una teofanía o de una manifestación o revelación de lo que viene siendo la imagen de Dios. Es un salmo que tiene hermosas figuras retóricas y poéticas. Un salmo del que incluso han dicho algunos eruditos, posiblemente se cantaba como una alabanza nacional en medio del culto. Es decir, cuando los judíos regresan de haber sido deportados hacia Babilonia en tiempos de Esdras y de Nehemías, cuando se empieza a consolidar los rollos o los escritos sagrados, se consolida nuevamente la alabanza y la adoración en el templo. Recordarán el segundo templo o el templo de Zorobabel. Y cuando se instaura el culto, algunos eruditos apuntan que uno de los salmos que se cantaba era precisamente Habacuc, capítulo 3. Y lo vamos a desmenuzar todo en esta ocasión, porque es un salmo que merece ser estudiado en su totalidad. Es rico en enseñanza y es rico también en abundante vida y pan espiritual. Me decía el hermano Edson que le pasara yo los puntos del sermón, y la verdad es que no lo quise hacer, y la verdad es que no se los quise pasar. ¿Por qué? Porque me gusta que vayamos juntos descubriendo, y considero que si se los pongo entonces pierden atención y entonces no vamos siguiendo la lectura. Es mi punto de vista. Ahora, si
Si tienes con qué anotar, me gustaría que subrayes primeramente con una flechita esos 2 versos que acabamos de leer, que son oración del profeta Habacuc. Y ponle a un ladito, si quieres como nota, escuchar a Dios. Noten cómo comienza el capítulo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Noten lo que dice el profeta: he oído tu palabra. Es decir, que el profeta, antes de hablar, antes de orar, primero escuchó la voz de Dios. Pero ¿qué fue lo que escuchó el profeta? Eso lo encontramos en los capítulos anteriores. Pero la respuesta principal que escuchó el profeta y que lo llevó a este salmo fue Habacuc capítulo 2, verso 4, donde Jehová le respondió: el justo por la fe vivirá. Esa fue la respuesta de Dios a las preguntas de Habacuc. Esa fue la respuesta de Dios a sus primeras súplicas o a sus primeras quejas: el justo por la fe vivirá. Y Habacuc, como tú bien sabes, vivía en un tiempo donde naciones subían y caían, donde todo parecía ir de mal en peor y donde el juicio de Dios venía contra el pueblo. Y Habacuc clamó y suplicó porque no entendía por qué Dios obraba de la manera en la que estaba obrando. Y él le preguntó a Dios hasta cuándo y por qué y para qué. Y Dios no le respondió como él quería. Dios simplemente le dijo: el justo por la fe vivirá. Cuando yo leí a Habacuc y llegué a ese verso 4 del capítulo 2, mi mente comenzó a dar vueltas y dije: el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué significa? Y lo cierto es que Dios no se lo explica, simplemente le da la palabra y ya. Y dijeran los chavos: y ahí muere. Y es todo lo que te voy a decir. Y busqué y leí, le di vueltas y dije: el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Pero no encontraba nada más que el justo por la fe vivirá. Y entonces comprendí que algo similar le pasó al profeta Habacuc. Porque Habacuc recibe esta palabra. Y vean cómo comienza el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Si tienes con qué subrayar, subraya esa palabrita, Sigionot. Es una palabrita que muy pocas veces nos fijamos, pero ahí está. Esa palabrita Sigionot es una palabra hebrea que no tiene traducción al español, o que no tuvo traducción del hebreo al griego cuando se construyeron las versiones de la Biblia, y por ende no tuvo traducción al latín, ni al español, ni a otros idiomas. Es una palabra hebrea que simplemente se transliteró. ¿A qué me refiero? Así como suena en el original, así se colocó, Sigionot. Pero algunos estudiosos apuntan que esa palabra Sigionot hace referencia a tambalearse, a caminar y de repente caer, a un aullido, dice, vehemente, apuntas a algunos, es decir, a una gran conmoción emocional, es decir, como si algo le hubiera dado vueltas en la cabeza, no aguantó, no soportó y se tumbó al suelo. Es decir, cuando dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, está diciendo oración del profeta desde lo profundo de su corazón. Lo que está diciendo Habacuc es: yo, Habacuc, derramé mi corazón delante de Dios, porque no entendí lo que Dios me había dicho. Y por eso el verso 2 dice: oh Jehová, oído he tu palabra y temí. ¿Cuál palabra? El justo por la fe vivirá. Y temí, dice Habacuc, pero no es un temor de miedo, es un temor reverente, es un temor
temor de humildad, es un temor de inclinarse reverentemente ante Dios. Lo que Habacuc está diciendo es: te escuché y caí al suelo. Imagínate escuchar la voz de Dios. Y recordarás a Moisés en el Sinaí cuando dice que Dios hablaba, y abajo en la tierra los judíos dice que lo escuchaban como truenos, como relámpagos. Lo mismo le pasó a Habacuc. Por eso dice sobre Sigionón, es decir, de gran conmoción emocional para mí, tanto que me postro en el suelo y me humillo ante ti. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Y no termina ahí el verso 2, sino que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Primeramente, escuchó. Y después que escuchó, se postró. Y después que se postró, suplicó y clamó por un avivamiento para su nación. ¿Y qué fue lo que clamó Habacuc? Dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. No dijo: Señor, pasa los tiempos malos, o pasa por encima de los tiempos, o pásanos por debajo de los tiempos, o no nos dejes pasar por la adversidad. Habacuc dijo: en medio de los tiempos. Lo que Habacuc dijo fue: no importa lo que venga, no importa cómo sea, quiero caminar en medio si voy contigo. Amén. Eso fue lo que dijo Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc sabía lo que venía para su pueblo. Habacuc sabía que Dios nos iba a disciplinar, pero Habacuc no rechazó la disciplina. Habacuc la aceptó con humildad y simplemente suplicó: acuérdate de la misericordia. Cuando pasamos por situaciones difíciles, a veces queremos que pasen rápido, que pasen corriendo, pero es necesario hacer una pausa y, como Habacuc, clamar a Dios por un avivamiento en nuestras vidas. Y el verdadero avivamiento no es el que evita el sufrimiento, es el que pasa por él, pero acompañado de la mano de Dios. Y Habacuc no solamente hace eso, sino que dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Es decir, recuérdanos tu gran obra, recuérdanos tu gran misericordia. Entonces, punto número 1, haz una pausa para escuchar a Dios. Ahora, del verso 3 al verso 15, si tienes con qué anotar, ponle ahí a un ladito: recordar sus obras. Recordar las obras de Dios. Amén. El verso 3 comienza de la siguiente manera: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. No sé en sus Biblias, pero en mi Biblia viene un punto y aparte, y en medio dice Shelah, o Selah, o Selah, como lo queramos pronunciar. Y después dice: su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí nos vamos a detener. Esa palabra Selah, o Shelah, o Selah, como la gustes pronunciar, nuevamente es una palabra hebrea que también se transliteró
y Reina Valera la acotó de esa forma. Algunos eruditos apuntan a que Selah es una palabra que indica métrica, que indica ritmo, que indica un cambio en el tono de la alabanza. Recuerden, Habacuc 3 es una alabanza, es un salmo. Y Selah también lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos. De hecho, Selah, curiosamente, en toda la Biblia solamente aparece 71 veces, 68 en el libro de los Salmos y 3 veces aquí, en el libro de Habacuc, capítulo 3. Selah, además de hacer referencia a un cambio de métrica o a un cambio de ritmo, algunos eruditos apuntan a que Selah significa o podría traducirse a nuestro español como pausa. Pausa. Detente. Haz un tiempo. Pausa. Y en el contexto de alabanza, en el culto litúrgico de Jerusalén, esa pausa se hacía para contemplar a Dios, para reflexionar en el mensaje que se había cantado, o para introducir una doxología, o simplemente para respirar y dejar que la alabanza penetrara en tu espíritu y contemplar lo maravilloso que es Dios. Entonces encontramos aquí una pausa. Verso 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Pausa. Lo que Habacuc te está diciendo es: en medio de esos tiempos difíciles, haz una pausa. Levanta la vista y observa que no estás solo, que Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Es decir, que tú no necesitas ir al encuentro de Dios, porque es Dios el que viene a tu encuentro. Amén. Lo que está haciendo referencia con Temán y Parán es que está recordando a cuando el pueblo pasó por el desierto. Temán y Parán son regiones desérticas. Lo que te está diciendo es: en medio del desierto, cuando más solo te sientes, Dios va contigo. Y entonces, en esa pausa, Habacuc nos invita a contemplar la majestad de Dios y a contemplar su inmensidad y a reconocer que Él es un Dios grande. Porque después de la pausa, vean lo que dice Habacuc: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Esto, amado hermano, es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una visión o una revelación de Dios. Es decir, Habacuc, en ese momento que él hizo una pausa para contemplar lo grande que era su Dios, los cielos le fueron abiertos y él tuvo una visión. Y la única manera que él encontró para describir lo que sus ojos veían fue de esta manera tan poética, que dijo: el resplandor fue como la luz. Dice: su gloria cubrió los cielos. Subráyale ahí, cielos. No dice su gloria cubrió el cielo, dice su gloria cubrió los cielos. Es decir, el cielo y los cielos de los cielos. Es decir, su gloria lo llenó todo. Y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Quién es la tierra? Porque nosotros somos formados del polvo de la tierra, y ante la gloria de Dios no podemos hacer más que alabar. Amén. Gloria a Dios. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder.
Y continúa el salmo. Pero en esa primera pausa, lo que Dios nos invita a hacer es a contemplar su gloria. Gracias. A contemplar su majestad. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en medio de las crisis se nos olvida quién es Dios. Y muchas veces hasta decimos que Diosito te bendiga, que Diosito te guarde, que Diosito te acompañe. Pero mi Dios no es un Dios chiquito. Mi Dios es un Dios grande. Amén. Un Dios que llena el cielo y los cielos de los cielos. Entonces, en medio de la crisis, con esta primera pausa, lo que Habacuc te invita es a recuperar tu visión de Dios, a mirar su grandeza, a contemplar lo grande que Él es, a recordar que Él es un Dios poderoso, a recordar que es un Dios que se levanta para ir a tu encuentro, a recordarte que no importa lo grande que pueda ser tu problema, no importa lo grande que pueda ser la crisis por la que estás pasando, tu Dios es un Dios mucho más grande. Esta pausa nos debe de llevar a recuperar la visión de Dios. Si continuamos en este hermoso salmo, llegaremos al versículo 9. Y ahí subráyale si tienes con qué subrayar, porque nuevamente nos encontramos la palabra Selah. El verso 9 dice: se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, Selah. Es decir, nuevamente haz una pausa. Y en esta pausa, lo que Habacuc nos invita a contemplar es la justicia de Dios, es a contemplar su poder, a contemplar su majestuosidad. Se descubrió enteramente tu arco, es decir, Dios ha mostrado su poder. El juramento a las tribus fueron palabra segura. Lo que Dios prometió, Él lo hará. En medio de la crisis, además de pausar para contemplar lo grande de tu Dios, también debemos hacer una pausa para contemplar su poder y recordar que Él es todopoderoso y que Él es justo y fiel a sus promesas. Y si Él te dijo que haría algo, Él lo hará. No a tu tiempo, no a mi tiempo, al tiempo de Dios, al tiempo perfecto de Dios. Tanto así que continúa Habacuc y dice: hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgurante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Lo que Habacuc está diciendo es: ante la autoridad y poder de Dios, no hay poder ni enemigo que le pueda hacer frente. Ni la naturaleza, ni las naciones, o como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios. Lo que Habacuc está diciendo es: el poder de Dios es tan grande que aunque tú creas que Él ya te ha abandonado, o aunque tú creas que Él no tiene control de la circunstancia, Él tiene todo el poder y Él tiene la autoridad para someter aún a la misma naturaleza. En esta segunda pausa debemos mirar su poder y confiar en su soberanía. Dios es soberano sobre cualquier circunstancia de nuestra vida.
Avanzamos en el Salmo y llegamos al verso 13, que dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y nuevamente encontramos Selah, la tercera pausa. En esta pausa que inicia en el verso 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo. En otras versiones dice: saliste para salvar a tu pueblo. En esta pausa, lo que Habacuc nos invita es a contemplar la salvación de Dios, a entender que Él viene con gloria, que Él viene con poder, pero no viene solamente así, sino que viene con un propósito, y el propósito es salvar. Él viene para salvar. El Dios de la historia quiere entrar en tu historia para salvarte. Solo es cuestión de que se lo permitas. Saliste para socorrer a tu ungido. Estas son las tres pausas que vienen en el Salmo de Habacuc. Primera pausa: contemplar su grandeza. Segunda pausa: contemplar su poder. Tercera pausa: contemplar su salvación. Y así es como la fe de Habacuc se fue transformando. Habacuc no entendió del todo: el justo por la fe vivirá. Pero al ir recordando las obras de Dios, al ir recordando lo que Él había hecho en la vida de su pueblo, lo motivó y lo llevó a entender que el mismo Dios que actuó en el pasado con gloria y con poder es el mismo Dios que también puede actuar en su presente. Amén. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, no importa la situación por la que estés pasando, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda lo que Dios dijo que haría en tu vida. Recuerda lo que Dios está haciendo en la vida en comunidad, lo que ha hecho en otros hermanos, los milagros que has visto, las sanaciones que Él ha hecho en otros. Recuerda su gloria y su poder, y eso alimente tu fe para creer que el mismo Dios que ha obrado en tu vida antes y que ha obrado en la vida de tus hermanos puede obrar con poder en tu vida hoy. Eso es lo que debe alimentar nuestra fe. El Salmo no termina ahí y avanza. En el verso 16, si tienes con qué anotar, coloca reconocer el temor. Reconocer el temor. Ahí en el verso 16, ponle a un ladito reconocer el temor. El verso 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca. Habacuc reconoce en ese verso 16 el impacto emocional de lo que ha visto y de lo que ha entendido. Habacuc dice: oí, nuevamente escuché y se conmovieron mis entrañas. A la voz de tus palabras temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Porque la verdadera fe no niega el miedo. El profeta tuvo miedo del juicio que venía. Sin embargo, a pesar de que el profeta tiembla, se debilita
y reconoce que el día de la angustia está cerca, el profeta decide esperar en silencio. Estaré quieto en el día de la angustia. Porque muchas veces predicamos y hablamos un evangelio color de rosa y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algún hermano está pasando por un problema y: hermano, todo lo puedes en Cristo que me fortalece, que te fortalece. Y hermano, levántate y que no sé qué. Pero lo cierto es que somos humanos, que somos hombres. El profeta como hombre tuvo miedo. El profeta como hombre tuvo temor. Y no está mal sentir miedo, no está mal sentir temor, porque es ahí donde reconocemos que nuestras fuerzas terminan y es donde comienzan las fuerzas de Dios. Por eso no está mal sentir temor. La verdadera fe bíblica no niega el temor, no dice que todo es color de rosa. La verdadera fe bíblica acepta que tiene miedo, acepta que lo que se avecina no lo entiende, no lo comprende, que es oscuro, que no lo discierne, pero lo acepta tomado de la mano de Dios. El temor no destruye la fe del profeta, la purifica. La fe no elimina las emociones. Incluso los hombres de Dios sienten miedo. Y si no me crees, algún día pregúntale a tu pastor: pastor, ¿usted ha sentido miedo? Y te va a decir que sí. Y si te dice que no, entonces no es humano. Porque todo hombre siente miedo en algún momento de la vida. Pero la respuesta aquí es: ¿cómo enfrentamos ese miedo? Habacuc dice: dentro de mí me estremecí, pero estaré quieto en el día de la angustia. Porque para esta parte del verso 16, Habacuc ya iba comprendiendo lo que significa que el justo vive por fe. Habacuc comienza a comprender que esa fe de la que Jehová le está hablando, de la que Dios le está hablando, no es una fe que nazca de él. No es una fe que pueda hacer en sus propias obras. No es una fe que descanse en sus propios méritos. No es una fe que descanse en su conducta o en su actuar irreprochable. Es una fe que procede de Dios. Amén. Una fe del único que es justo. Justo juez y justo por encima de toda la tierra. Y que por su justicia, solamente por creer en él, somos justificados. Amén. Y por ello tenemos vida, y vida en abundancia. Amén. Por eso es que Habacuc para este punto dice: estaré quieto en el día de la angustia. Avanzamos, y si tienes con qué anotar, marca ahí del verso 17 al verso 18 y ponle ahí a un ladito: confiar en Dios. Confiar en Dios. El verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Confiar en Dios. La fe de Habacuc no depende de prosperidad, no depende de estabilidad, no depende de la seguridad material. Es lo que te está diciendo en esos versos. Lo volvemos a leer. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Algo inconcebible para un labrador o para un granjero. Es decir, aunque no haya prosperidad, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, es decir, aunque no haya estabilidad, aunque las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque no haya seguridad material, es decir, colapso total. Aunque todo se colapse, aunque todo se derrumbe, aunque todo se venga abajo, aunque todo parezca en mi contra, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Es decir, que la fe de Habacuc dependía únicamente de Dios mismo. No importa si me quedo sin trabajo, no importa si no tengo dinero, no importa si me roban todo lo que tengo, no importa si se me muere un familiar o tengo un accidente o paso esto. No, Habacuc no lo está ignorando, está diciendo, pese a ello, con todo ello, yo seguiré confiando en Dios. Yo seguiré confiando en el Dios de mi salvación. Porque aunque todo se mueva aquí en la tierra, Dios sigue siendo Dios. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Que tu fe dependa únicamente de Dios mismo. Y entonces caemos al verso 19 y último, y ponle ahí al ladito, encontrar fortaleza. Verso 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. La fortaleza no consiste en que desaparezcan las dificultades, consiste en que Dios te capacita para atravesar por ellas. Vean cómo dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. En la traducción Nácar Colunga dice: y por caminos escabrosos me hace caminar. La versión Vulgata dice: y al filo del abismo me hace andar con seguridad. En palabras del rey David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Eso es lo que está diciendo Habacuc, que aunque la circunstancia no cambie, Dios me cambia a mí y me capacita para atravesar por ella. Porque Dios, en su soberana voluntad, puede transformar tu situación, puede cambiarla y hacerla de nuevo si Él quiere, pero no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que Él quiere, conforme a su perfecta voluntad. Y si tu situación no ha cambiado de momento, tal vez es porque Dios lo que quiere cambiar primero es tu corazón. Lo que quiere transformar en ti primero es tu fe. Lo que quiere llevarte a ti es a un nuevo nivel de fe, para que puedas caminar con seguridad pese a lo que venga. Para que, como Habacuc, puedas decir: aunque ande en las alturas donde el camino es escabroso, Él me da pies firmes para poder andar, porque Él es mi fortaleza. Las circunstancias no cambiaron inmediatamente para Habacuc, pero el corazón del profeta sí cambió. Y te voy a demostrar por qué. Rápidamente, de este lado, alguien que busque Habacuc 1:2. Y de este lado, rápidamente, alguien que busque Habacuc 3:18. Acá alguien que tenga Habacuc 1:2 y acá alguien que tenga Habacuc 3:18. Habacuc 1:2, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 3:18. Se les perdió, ¿ven? Por todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Habacuc comienza su vida diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Y termina su día diciendo: con todo yo me alegraré en Jehová. Su corazón fue transformado por esa simple palabra: el justo por la fe
Tal vez alguien el día de hoy está atravesando una crisis familiar, una dificultad económica, un momento de incertidumbre. Déjame decirte que la verdadera fe no dice todo está bien. No, la verdadera fe dice, aunque todo falle, Dios sigue siendo mi salvación. Aleluya. Y quiero retomar para concluir lo siguiente, y si me puedes apoyar allá, equipo de medios, me gustaría que pusieras aquí al frente, aunque, una raya, y seguido pongas, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque, una línea para un espacio en blanco, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. ¿Por qué? Así como Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque me falte esto y me falte aquello, con todo yo me alegraré en Jehová. Hoy te invito a que pongas tu carga ahí. Así como Habacuc, pongas tu necesidad delante de Dios, pongas tu circunstancia. ¿Qué es lo que te está quejando? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Te falta dinero para la renta? ¿No tienes que comer? ¿Tienes deudas? ¿Tienes problemas? ¿Tienes enfermedad? Aunque tenga esto, yo te invito a que digas como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Porque la fe que escucha es la fe que recuerda, la fe que contempla y la fe que termina con fortaleza alabando a su Dios. Porque entiende que la fe no depende de mí ni de las circunstancias, porque la fe depende de Dios y de quién es Él para mí. Un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que viene para salvarme con poder. Aunque, ¿cuál es tu problema? Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué te parece si oramos y entonces venimos al altar y le decimos, Señor, sé tú mi fortaleza? Hoy quiero hacer una pausa y contemplar tu grandeza. Hoy quiero hacer una pausa y contemplar tu poder. Hoy quiero hacer una pausa y reflexionar en tu salvación. Hoy quiero hacer una pausa e invitarte a mi vida. Hoy quiero hacer una pausa para que avives tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos la hagas conocer. Y como Habacuc, dile, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, humildemente nos acercamos delante de Dios. Y hoy como Habacuc queremos invitarte a nuestra vida. Antes de hablar, queremos escucharte a ti. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz a través del profeta Habacuc. Padre, y hoy entendemos que en las circunstancias, que en las dificultades que estamos viviendo, tú sigues siendo nuestro Dios. Perdónanos si en algún momento te dimos la espalda, si en algún momento volteamos a mirar a otro lado, si en algún momento te hicimos menos que la circunstancia. Hoy reconocemos tu grandeza, hoy reconocemos tu poder, hoy reconocemos tu salvación. Y hoy entendemos que pese a las circunstancias, tú sigues siendo Dios. Reconocemos que tú tienes el poder para transformar nuestra vida, que tú tienes el poder para cambiar nuestra situación, que tú tienes el poder para quitarnos la enfermedad si es que tú quieres. Pero si tú no lo has hecho, hoy como Habacuc entendemos que lo que quieres tal vez es transformar nuestro corazón, cambiar nuestra vida, aumentarnos la fe, llevarnos a un nuevo nivel de fe, y así como Habacuc, llevarnos a las alturas y entender que tú eres nuestra fortaleza, entender que tú eres nuestro Dios, que tú eres aquel que nos ayuda a atravesar por la dificultad. Padre, hoy descubrimos que tú caminas junto a nosotros. Hoy observamos, miramos tus pisadas a nuestro lado, y hoy entendemos que tú nunca nos has dejado, que tú vas caminando junto a tu pueblo, que tú vas caminando junto a nosotros,
que así como para Israel fuiste columna de nube en el desierto, fuego en la noche, hoy tú también nos puedes socorrer. Hoy volteamos y miramos atrás lo grande y lo maravilloso que tú eres, y observamos tus prodigios y tus milagros, y hoy clamamos que así como tú obraste en el pasado, obres en nuestro presente con poder y con gloria. Hoy clamamos por misericordia y te pedimos que en medio de los tiempos hagas conocer tu voluntad, que en medio de los tiempos avives tu obra. Padre, hoy estamos delante de ti como un pueblo. Somos el pueblo de Dios con nosotros, y hoy queremos reconocer que tú caminas en medio de nosotros, que tú vas con nosotros. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, avívanos. A veces el ajetreo de la vida, a veces el vaivén de la vida nos lleva, nos trae, y andamos tan acelerados que no recordamos quién eres tú, que se nos olvida que tú eres presto para salvar. Hoy queremos hacer una pausa y suplicar por tu misericordia y pedirte que transformes nuestra fe, que cambies nuestra fe de una fe pequeña a una fe grande, a una fe segura, de una fe que tal vez estaba dependiendo de nuestras obras, a una fe que dependa solamente de ti. Que hoy como Habacuc podamos decir que aunque la higuera no florezca, que aunque todo me falte, que aunque todo me falle, que aunque todo parezca irme mal, con todo yo me alegraré en ti, en el Dios de mi salvación. Con todo elegimos alegrarnos en ti, en el Dios de nuestra salvación, porque tú sigues siendo Dios, porque tú sigues siendo Dios, porque tu gloria cubre los cielos y la tierra se llena de tu alabanza. Tu resplandor es como la luz, rayos brillantes de tu mano salen. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Ayúdanos. Hoy como Habacuc queremos elevar una alabanza desde lo profundo de nuestro corazón. Hoy como Habacuc queremos derramar nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser delante de ti. Y hoy queremos postrarnos ante ti, alabando y glorificando